El mayor riesgo en las inversiones y quizás en la vida es creer que estamos seguros simplemente porque nada a nuestro alrededor parece moverse. Qué frase tan rotunda para empezar. Es que es la pura verdad. Y bueno, es un placer contar con nuestra audiencia hoy, dar una cálida bienvenida a quienes sintonizan esta inmersión profunda. Hoy ponemos sobre la mesa algo que sinceramente tiene muchísima miga. Totalmente. Vamos a analizar un estudio verdaderamente rompedor firmado por Morrell Cohen de la Universidad de Rutgers y Vincent de Natoli, que viene nada menos que de ExxonMobil. Y el objetivo de hoy, digamos la misión de este análisis, es desmantelar los pilares absolutos de las finanzas tradicionales. En concreto, la teoría moderna de carteras, la famosa MPT. Queremos redefinir qué significa realmente la palabra riesgo. Que no es poco, ¿eh? Hablamos de derribar un gigante. Exacto. Vale, vamos a desempacar esto, porque, cuestionar lo establecido hoy en día es vital. Vivimos en una época de sobreinformación financiera brutal, donde los algoritmos parecen dictar todo. Y entender si las bases de esos algoritmos son correctas o si están podridas es fundamental. Claro, y para entender la magnitud de este texto, hay que dar un poco de contexto. La teoría moderna de carteras de Markowitz, del año 52, es básicamente el evangelio en las finanzas. O sea, Markowitz dijo que el riesgo podía medirse matemáticamente a través de la volatilidad. La varianza, ¿no? Eso es, la raíz cuadrada de la varianza del rendimiento. Si un activo fluctúa mucho, es arriesgado. Punto. Y luego llegaron Sharpe y Lindner en los 60 y, bueno, añadieron el modelo CAP, la línea del mercado de capitales y la idea de un activo libre de riesgo. Que suele ser el bono del Estado a 10 años, por ejemplo. Exacto, el estándar absoluto. Y toda la industria, bancos, fondos de pensiones, todos operan asumiendo que esto es una ley inmutable de la física. Ya, pero es que aquí es donde el estudio de Cohen y Natoli lanza dos críticas fundamentales que me parecen fascinantes. O sea, son dos torpedos directos. El primero es que la volatilidad es un pésimo indicador del riesgo. Pésimo. Argumentan que solo mide la incertidumbre, pero no el verdadero peligro. Y el segundo, que rompe un poco la cabeza, es que a largo plazo no existe ningún activo libre de riesgo. Esto plantea una pregunta importante. A ver, yo soy muy crítico con esto. Abolir la volatilidad así, de un plumazo, me parece arriesgado. Pero déjame ilustrarlo, con una analogía de la vida real para que se entienda la diferencia brutal entre volatilidad y riesgo. Imagina que el objetivo inamovible de tu día es llegar a una reunión importantísima a las 9 de la mañana. Vale, las 9 en punto. A las 9. Y tienes dos opciones de tren. El primer tren llega, en promedio, a las 8 de la mañana. Pero tiene una volatilidad tremenda, de más o menos 30 minutos. Un caos. O sea, un día llega a las 7:30 y otro a las 8:30. Exactamente. La incertidumbre es gigante. Pero fíjate, el riesgo de llegar tarde a la reunión de las 9 es absolutamente cero. Cero riesgo matemáticamente hablando, claro. Eso es. Mucha incertidumbre, cero riesgo. Ahora mire el segundo tren. Este llega a las 8:58 de la mañana, casi clavado. Su volatilidad es minúscula, apenas fluctúa 5 minutos. Hay poquísima incertidumbre. Ya veo por dónde vas. Claro. Si un día se retrasa esos 5 minutos, llegas a las 9:03. Has fracasado. El riesgo de perder la reunión es altísimo, a pesar de que la volatilidad es bajísima. Es que es brillante. A ver, el ejemplo es muy ingenioso, sí. Pero llevado a los mercados de capitales, yo creo que subestima por completo el pánico psicológico de los inversores. Un tren con una volatilidad de 30 minutos no sufre un ataque de ansiedad. Un inversor viendo caer su cartera un 20% en una semana, sí. Ya, el factor humano. Claro, el desgaste psicológico se convierte en riesgo real porque la gente vende en el peor momento. Y sobre lo del activo libre de riesgo, argumentar que un bono gubernamental tiene riesgo de inflación a largo plazo es matemáticamente cierto. Pierdes poder adquisitivo. Sí, la inflación erosiona el capital, pero equiparar eso al riesgo de mercado destruye herramientas que son superútiles. O sea, deshacerse del activo libre de riesgo destruye el teorema de un solo fondo, el One Fund Theorem. Pero, ¿no crees que seguir usando un modelo cómodo pero irreal es peor? Es que complica innecesariamente los modelos operativos diarios de cualquier gestora de fondos. O sea, pasas de una teoría elegante a un caos de cálculo.
Bueno, pero ahí entra la redefinición que proponen, que para mí es la clave. Ellos dicen, vale, olvidemos la volatilidad como sinónimo de riesgo. Vamos a definir el riesgo empíricamente como la probabilidad de no alcanzar un objetivo de inversión preestablecido. Lo llaman Y sub M. Un enfoque puramente basado en objetivos. Exacto. Y desglosan ese objetivo en dos partes vitales, que esto es aterrizarlo al mundo real. Primero, el rendimiento real mínimo aceptable después de impuestos. Y a eso le suman un margen indispensable para cubrir costes de transacción e inflación. O sea, dinero real en el bolsillo después de que Hacienda y el broker se lleven su parte. Exactamente. No es batir al mercado por ego, es alcanzar una cifra matemática que necesitas para no arruinarte. Y además introducen el factor tiempo. Ah, el horizonte temporal. Sí, la variable T sub h en su ecuación. Esto sí reconozco que es interesante. Cuéntanos un poco sobre eso, porque los datos que aportan son una locura. Pues hicieron un hallazgo empírico brutal. Analizaron 13.000 acciones, desde 1977 hasta 1996. Madre mía, qué volumen de datos. 2 décadas enteras de mercado continuo. Y encontraron una dependencia empírica de la volatilidad respecto al tiempo. Una ley de potencias, de hecho. Básicamente demostraron que la volatilidad de un activo disminuye a medida que se alarga el horizonte de inversión. Y a mí esto me parece digno de celebración. O sea, este modelo obliga a la persona que invierte a definir su horizonte de tiempo, algo que la teoría moderna de carteras clásica ignora de forma casi delictiva. Es verdad que el MPT asume periodos de un solo tramo, lo cual es muy estático. Pero, y aquí viene mi principal crítica a esta sección. Lo fascinante aquí es que resolver un problema crea otro. La ceguera ante la magnitud de la pérdida. ¿A qué te refieres exactamente con ceguera? Mira sus ecuaciones 1 y 3. Utilizan lo que en matemáticas se llama la función escalón de Heaviside. Vale, explícanos eso de forma sencilla. Imagina un interruptor. O está encendido, un 1, o está apagado, un 0. Al definir el riesgo solo como una probabilidad de éxito, digamos, que P sea mayor o igual a P asterisco, tratan un fracaso leve exactamente igual que una quiebra total. O sea, si tu objetivo es un 10% de rentabilidad. Si sacas un 9,9% para esta fórmula, es un 0. Fracaso absoluto. Igual que si hubieras perdido todo tu dinero en una estafa piramidal. Es una falla estructural tremenda tratar un fallo del 1%, igual que la bancarrota. Vale, entiendo esa crítica y es muy válida. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Cohen y Natoli se dieron cuenta de este abismo lógico. Y para solucionarlo, introducen la ecuación 4, la utilidad suplementaria. La famosa letra U. Exacto. Es una fórmula exponencial. Actúa como un paracaídas, o más bien como un sistema de penalización asimétrico. Lo que hace es castigar severamente las caídas que van por debajo de la meta. O sea, si te alejas mucho de tu objetivo hacia abajo, la utilidad se desploma drásticamente. Evita la ruina profunda, digamos. Eso es. Pero por arriba, si ganas muchísimo más que tu meta, te ofrece rendimientos marginales decrecientes. No te premia infinitamente por ser avaricioso. Bueno, castiga el riesgo de cola negativo. Y esto cambia por completo cómo visualizamos las inversiones. Tenemos que intentar pintar mentalmente la figura 1 del documento, para quienes nos escuchan. El gráfico de rendimiento promedio versus volatilidad. Sí. En el modelo tradicional, la frontera eficiente es una curva cóncava, como un arco, ¿verdad? Exacto, una curva que sube y se va aplanando. Pues con este nuevo modelo, de repente aparecen dos líneas nuevas en el mapa. Por un lado, la frontera de riesgo, que es una línea recta ascendente, y por otro, la frontera de utilidad, que es una curva parabólica. Y el cruce de ambas es lo que genera esa nueva zona geométrica. Claro. Al combinarse, forman lo que ellos llaman la frontera de aceptabilidad, que tiene forma convexa como un cuenco. Entonces, el portafolio absolutamente óptimo es el punto exacto donde este cuenco convexo choca por arriba con la curva cóncava de la frontera eficiente clásica. Es un punto de tangencia muy elegante sobre el papel, sin duda. Un ejercicio de geometría financiera impecable. Es precioso, sí. Pero, y este es un pero gigante, lanzo un dado metodológico aquí. Para que todas estas líneas perfectas existan en su sección 6, los autores asumen algo muy peligroso en su ecuación 5. ¿El qué asumen? Asumen que los rendimientos siguen una distribución gaussiana, una distribución normal. La famosa campana de Gauss. Exactamente. Y la historia financiera nos ha demostrado con sangre, sudor y lágrimas que los mercados no son normales.
tienen colas gordas. Los cisnes negros, claro. Eventos extremos, crisis de liquidez, pandemias, caídas del 20% en un día. Basar una teoría de riesgo tan sofisticada en curvas gaussianas es, en el fondo, repetir los mismísimos errores que nos llevaron a la crisis de 2008 al crash del 87. Si los retornos no son normales, ese cuenco convexo del que hablas se deforma por completo. Es una crítica durísima. Y tienes razón en que asumir normalidad es cogerlo con pinzas. Pero a pesar que esa limitación teórica, llevaron esto a una prueba de fuego empírica. No se quedaron en la pizarra. Ah, sí, el experimento final con los datos reales. Y es impresionante. Cogieron los datos de esas 13.000 acciones del NSIE y el Nasdaq durante 20 años. Y establecieron unos parámetros súper estrictos para ver qué pasaba. Parámetros draconianos, diría yo. Eligieron un objetivo de rendimiento del 11%, un horizonte temporal de 5 años, exigiendo, ojo, una probabilidad de éxito del 90% y una utilidad mínima que no podía ser menor a 0. O sea, le pidieron al mercado que fuera a la vez súper rentable y súper seguro. Sí. ¿Y qué pasó al mirar la tabla 1, el gráfico de dispersión? Pues que el modelo fue implacable. De esas 13.000 empresas, a lo largo de los años, solo un grupo minúsculo lograba entrar en el sector D. El cuadrante mágico donde tanto la probabilidad como la utilidad son aceptables. Ese mismo. Era una escabechina. Pero al coger una cartera optimizada de 20 acciones de ese sector D tan exclusivo, proyectaron un rendimiento asombroso, de más del 25%, con solo un 4,5% de volatilidad. Ya, pero, a ver, esto hay que cogerlo con guantes de plomo, ¿Por qué? Son datos reales del mercado. porque usar datos históricos de un mercado alcista, y ojo al periodo, de 1977 a 1996, para predecir rendimientos futuros, es un pecado capital en las finanzas cuantitativas. ¿Te refieres al sobreajuste? Curve fitting de manual. Estás filtrando el pasado para encontrar a los ganadores de una carrera que ya se ha corrido. O sea, el propio estudio tiene una advertencia en la conclusión. Los autores admiten que todo esto es un ejercicio académico estéril si no se acompaña de un análisis fundamental real de las empresas. Bueno, no lo llamaría estéril. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo lo defiendo apasionadamente. Acepto que los datos históricos no son una bola de cristal, claro, pero la matriz de dispersión empírica que cruza la probabilidad con la utilidad es una herramienta de filtrado revolucionaria. Como filtro inicial te lo compro. Es que descarta el ruido absoluto del mercado. Obliga a quien invierte a pensar en metas matemáticas reales, tangibles, y no en corazonadas o en si la gráfica de velas japonesas hace una forma rara. Sí, aporta disciplina, eso es innegable. Y creo que eso nos lleva perfectamente al bloque de conclusiones, para dejar las ideas claras a la audiencia, después de tanta ecuación. Me parece bien. Vamos a resumir esto. El primer aprendizaje vital es que la volatilidad mide incertidumbre, no necesariamente riesgo. Gran incertidumbre puede coexistir con poco riesgo, si tu margen de beneficio o tu tiempo de sobra, como en el tren, es alto. Exacto. Y el segundo punto es que debemos cuestionar o incluso abandonar el mito del activo libre de riesgo. Porque el tiempo y la inflación terminan afectando a absolutamente todo. No hay refugio perfecto a 30 años. Totalmente. En tercer lugar, el riesgo debe dejar de ser una métrica abstracta y entenderse como la probabilidad matemática de no alcanzar nuestras metas personales y reales. Y el cuarto punto sería que, al combinar esa probabilidad de éxito con una función de utilidad que castigue de verdad las pérdidas severas, creamos esa frontera de aceptación, un mapa de decisión mucho más robusto que la clásica frontera eficiente, aunque asuma una normalidad que, insisto, no existe en la realidad. Siempre crítico, pero es necesario. Es que es mi trabajo. Y bueno, quiero agradecer muchísimo el tiempo de la audiencia hoy. Ha sido un análisis denso, pero vital. Si conectamos esto con el panorama general, la lección es nunca aceptar un estándar solo porque es popular o porque lleva 70 años enseñándose en la universidad. Cuestionar modelos como el MPT es el primer paso hacia el verdadero conocimiento financiero. No podría estar más de acuerdo. Y me gustaría cerrar con una reflexión provocadora para que la audiencia se la lleve consigo esta semana. Si las mentes más brillantes de las finanzas llevan 70 años calculando mal el riesgo por priorizar la comodidad matemática sobre la realidad económica, ¿qué otras métricas o volatilidades en nuestra vida diaria, en nuestras carreras profesionales o en nuestras relaciones estamos usando como excusa para sentir falso peligro o, casi peor, una falsa seguridad? Ahí lo dejo. Hasta la próxima.